Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches. Seguimos con la unidad 4 del programa de Administrativo 2 del año tan particular este que es el 2020. Siguiendo un poco y ubicándonos en dónde está la unidad 4, tal cual lo habíamos planeado a principio de cuatrimestre. Habíamos dicho que en la unidad 1 íbamos a ver que es el proceso de dirección en las organizaciones. En la unidad 2 vimos lo que es toma de decisiones. En la unidad 3, cuando ya cambiamos la forma de dictado a través de videos, vimos por qué era necesario estudiar el comportamiento de las personas dentro de la organización. Y lo que vamos a ver ahora en la unidad 4 es la que motiva a las personas para que hagan las tareas dentro de la organización. Una vez que veamos estas unidades, nos quedan dos, en las cuales vamos a estudiar cuáles son los rasgos de liderazgo de las personas. Y por último, vamos a estudiar el tema de grupos y equipos. En la unidad 3 nosotros vimos que el comportamiento organizacional o el comportamiento individual de las personas dentro del trabajo impactaban positiva o negativamente en 4 índices. Uno era la productividad, ausentismo, rotación y la satisfacción en el trabajo. Todos estos índices eran afectados por los factores psicológicos, de los cuales, y espero que lo tengan presente a la hora de rendir los parciales y finales, es que los factores psicológicos son 5. En la unidad 3 vimos lo que era la actitud, que era, valga la redundancia, los juicios positivos y negativos hacia una persona, un hecho o una actividad. Según los rasgos de personalidad característicos de cada persona. La percepción, que era la forma en la que nosotros interpretamos el ambiente. La cuarta tenía que ver con el aprendizaje. Y por último, que es tan el último factor que es tan importante que le vamos a dedicar una unidad completa. ¿Por qué este es el más importante? Porque nosotros identificamos por qué las personas vienen a trabajar o qué es lo que les motiva a pertenecer a nuestra organización. Es ahí donde nosotros podemos influir, tal cual decía la definición de comportamiento organizacional, es influir en las personas para que nos den el 100% de su atención, compromiso y ganas para que nos ayuden a cumplir con los objetivos de la organización. La motivación, independientemente del concepto que ya vamos a pasar a desarrollar, es algo que no es innato a las personas y no es para todos iguales. ¿No es innato en qué sentido? La motivación no es que algunas personas estén motivadas y otras no estén motivadas. En realidad, todas las personas que forman parte de las organizaciones tienen un motivo. ¿Está bien? El tema, la idea es descubrir cuál es el motivo o la motivación que tiene cada persona para alinearlo con los objetivos de la organización de modo tal que nos ayuden a cumplir los objetivos organizacionales. ¿Qué es teóricamente o cuál es el concepto de la motivación? Ese que están viendo ustedes en pantalla, que dice que son los procesos responsables, los procesos internos del individuo, ¿no es cierto?
del deseo del individuo de realizar un esfuerzo para lograr los objetivos organizacionales, condicionado por la capacidad del esfuerzo de satisfacer alguna necesidad individual. Fíjense que ahí, dentro de la definición, hay tres palabras que están marcadas o que están con negrita, que son las que nos explican o las condiciones necesarias para que la motivación que tienen los individuos sea eficiente. ¿En qué sentido es eficiente? El esfuerzo es una medida de necesidad o impulso a que alguien realice alguna tarea de manera tal, ya lo vamos a ver en la próxima filmina, a través de un proceso en el cual existe una intención por cumplir un objetivo. Ese esfuerzo nosotros tenemos que medir no solamente la intensidad de ese esfuerzo, sino la calidad. En realidad, las tres palabras a las cuales nosotros estamos haciendo referencia, como que son esfuerzo, en el cual vamos a medir calidad y cantidad, tiene que cumplir con las necesidades de la persona y a su vez estar alineado con los objetivos organizacionales. Por ejemplo, una persona que realice un gran esfuerzo dentro de la organización, pero lo único que hace es charlar con un compañero de trabajo, él está haciendo un esfuerzo y él está satisfaciendo una necesidad de interactuar socialmente con otra persona, pero no está ayudando a cumplir con los objetivos organizacionales. Entonces, la condición de la motivación para que se dé en los individuos dentro de la organización es que ese esfuerzo que hace la persona, ya sea midiéndole la intensidad o la calidad de ese trabajo que está haciendo, satisfaga las necesidades internas del individuo y a su vez eso nos ayude a que cumplan con los objetivos de la organización. Como todo en la administración, tenemos que el proceso, la motivación no surge de la nada, sino que también es un proceso interno que se da de la persona, el cual vamos a pasar a explicar. Si nosotros vemos a la motivación tratándola de explicar de manera del proceso interno que tiene el individuo respecto de la motivación, y un poco explicando también el concepto que veíamos en el slide anterior, podemos decir que el primer paso del proceso de motivación surge con una necesidad insatisfecha. La necesidad insatisfecha es un estado interno en el cual ciertos resultados comienzan a parecer atractivos. Internamente, ¿qué genera eso? Genera una tensión. El cuerpo o la mente empiezan a estar incómodos a causa de la necesidad insatisfecha. ¿Cómo entonces el cuerpo o cómo la persona disminuye esa tensión? A través de un esfuerzo. ¿Muy bien? Ya sea intelectual o físico. Ese esfuerzo va a servir o va a intentar satisfacer la necesidad. ¿Qué características tiene ese esfuerzo? Lo que hablábamos recién es la intensidad, el grado de intensidad de ese esfuerzo, la dirección en la cual debe ir ese esfuerzo. La dirección estamos hablando en donde ese esfuerzo no solo
satisfaga la necesidad personal, sino que satisfaga la necesidad de cumplimiento de los objetivos organizacionales y debe ser persistente. ¿Bien? Que a lo largo del tiempo se mantenga. Una vez que la persona hace ese esfuerzo, esa necesidad se satisface y reduce la tensión y vuelve al mismo estado que antes de que la persona detecte la necesidad insatisfecha. Y así un círculo vicioso, un círculo no vicioso, pero un ciclo que comienza a empezar. ¿Está bien? ¿Qué es lo más importante del proceso que nosotros tenemos que identificar? El tipo de esfuerzo que hace. Volvemos de nuevo a lo que hablábamos recién. La calidad del esfuerzo, la intensidad de ese esfuerzo y sobre todo la dirección de ese esfuerzo. Muchas personas, y soy recurrente en el ejemplo, porque puede haber una intensidad importante en el esfuerzo en un proceso de comunicación, pero la dirección puede que sea a hablar cosas que no son del negocio o hacer actividades que son individuales independientemente en horario, en horario de trabajo, supónganse, en los cuales la persona está reduciendo tensiones, ¿no es cierto? Pero no la está dirigiendo al cumplimiento de los objetivos organizacionales. Por eso es importante que nosotros identifiquemos, o cuando ustedes lean bibliografía a medida que avancen en la carrera, cuando uno habla de alinear a las personas hacia la estrategia o los objetivos organizacionales, estamos hablando de esto, de identificar qué motiva a las personas y tratar de que las motivaciones personales se alineen con los objetivos organizacionales. Una pregunta que siempre me hizo ruido desde que yo estudiaba en la época de la universidad tenía que ver con qué me motiva a levantarme todos los días. Es una buena pregunta que por ahí quisiera que se hagan y que se la respondan. Lleva mucho tiempo, si uno es sincero, dar una respuesta a eso. Bueno, a partir de ahora lo que vamos a ver fueron las primeras teorías que se dieron sobre los estudios de la motivación. Independientemente de que estas tres teorías no tienen sustento científico, actualmente esas tres teorías sirvieron de base para desarrollar lo que hoy son las nuevas teorías de motivación. Avance. La primera teoría sobre motivación que existió fue la que hizo el señor Abraham Maslow, que era un psicólogo, el cual desarrolló la teoría de las jerarquías de las necesidades. Esta probablemente sea la más conocida. ¿Qué proponía este señor? Lo que proponía era que cada persona tenía una escala de necesidades. ¿Está bien? Esa escala de necesidades, a medida que una persona iba cumpliendo un escalón, le iba satisfaciendo a esa necesidad, avanzaba hacia el escalón siguiente y esa necesidad es la que se volvía dominante. Maslow decía que las necesidades de una persona se podían dividir hasta en 5. La primera de ellas, y la base de la pirámide, tiene que ver con la necesidad fisiológica, que tiene que ver con todo lo imprescindible para que una persona pueda vivir. En esto estamos hablando de lo que es alimentos, bebidas, satisfacción sexual,
necesidades físicas, todo tipo de necesidades fisiológicas, la salud, para que una persona pueda seguir viviendo. El segundo nivel, estamos hablando de necesidades de seguridad. ¿Seguridad en qué sentido? La seguridad tiene que ver con la protección del daño físico y emocional. Como también la certeza de que las necesidades fisiológicas también se van a seguir cumpliendo. Cómo funciona la pirámide quiere decir que una vez que yo conseguí al menos un gran porcentaje de cumplimiento de la necesidad fisiológica, ya me empiezo a enfocar en las necesidades de seguridad. ¿Está bien? La tercera, una vez que ya cumplí las necesidades fisiológicas y de seguridad, tiene que ver con necesidades sociales, que ya tienen que ver con los afectos, pertenencias, amistades, ya es la necesidad de interactuar de la persona con otros individuos. Una vez que la persona cumple un porcentaje importante de esa necesidad, ya avanza en la pirámide y se va hacia las necesidades de estima, que tienen que ver con factores internos de estima, como pueden ser, autonomía, logros, reconocimiento, estatus, la atención que le prestan a uno de manera interna. Y por último, que ya tiene que ver con la autorrealización, que tiene que ver con el crecimiento, el logro de algún tipo de proyecto o actividad, o la autosatisfacción. Estas 5 necesidades que definió Maslow, existen 2 subgrupos en la forma de que se pueden llegar a cumplir. Tenemos las primeras 2 necesidades de la pirámide, que son necesidades de cumplimiento externas a la persona. Fíjense que fisiológica y de seguridad fisiológica estamos hablando de comida, aire, relaciones sexuales, o sea, todo lo que tiene que ver con necesidades físicas externas a las personas. Y la segunda necesidad, que también forma parte de esto, tiene que ver con la necesidad de seguridad, ¿no es cierto? Que tiene que ver con tener una casa, estar seguros ante los peligros, o cuando nosotros interpretamos que el ambiente es peligroso, sentirnos seguros. Mientras que la parte media alta de la pirámide tiene que ver con, o llamémosle, necesidades de nivel superior. La persona las cumple de manera interna. No es algo que se cumpla de manera externa o que se satisface tener amigos. Se satisface internamente esa necesidad. Las de estima también se satisfacen internamente. Acá tenemos algunos ejemplos prácticos de qué son las necesidades. Independientemente de que la idea original de esta teoría era que cuando uno cumplía cierto porcentaje de un tipo de necesidad, avanzaba en la pirámide hacia una necesidad superior. Hoy en día, y con el paso de los años, las necesidades fueron mutando. ¿Mutando en qué sentido? En donde había gente que, por ejemplo, cumplía con algún tipo de necesidad superior,
y dejaba de cumplir, ¿no es cierto? Dejaba de cumplir necesidades de tipo o la necesidad anterior en la cual lógicamente ya había cumplido o satisfecho esa necesidad. Supónganse, por ejemplo, hoy una modelo o un modelo, por ahí en eso de esa necesidad de reconocimiento, de necesidad de autoestima o de realización, puede que no esté cumpliendo con una necesidad fisiológica básica como sea la de la alimentación. Entonces existen ciertos ejemplos o ciertas trampas que o no trampas, ciertos supuestos de este modelo que con el tiempo, a medida que se fueron identificando cada vez más ejemplos, podía que haber excepciones en las cuales uno podía avanzar en la escalera de la pirámide hacia arriba, dejando de cumplir, bien, dejando de cumplir o en mayor grado necesidades anteriores a la escala. ¿Para qué nos sirve esto en la organización? Y supónganse, si nosotros tenemos un empleado que tiene 25 años, después tenemos otro empleado que tiene 40 años y otra empleada que tiene 60 años. Nosotros como administradores o gestores de la organización o como gerentes, a las tres personas yo les pregunto, ¿van a tener las mismas motivaciones? ¿Sí o no? Probablemente no. Puede que sí, pero probablemente no. Nosotros vamos a ver que en cada escalón de la pirámide de Maslow, cada persona, por su edad, por su sexo, por su cultura, puede que tengan distintas necesidades. La persona de 20 años probablemente esté buscando reconocimiento y desarrollo o autorrealización dentro de la organización. La persona de mediana edad probablemente todavía esté tratando de hacerse esté más apoyado en las en las necesidades de seguridad o sociales, mientras que la persona mayor, que ya está a lo mejor a punto de jubilarse, lo que sí está tratando más de desarrollar son esas necesidades sociales o afectivas por la cantidad de años que trabajó dentro de nuestra organización. Eso es un poco el uso práctico que nosotros le tenemos que dar cuando nosotros gestionamos organizaciones. La otra teoría que nosotros vamos a ver, o que fue base para que la ciencia de la administración pudiera avanzar en los temas referidos a motivación, es la teoría X e Y de McGregor. El amigo Douglas McGregor lo que hizo dentro de su teoría y apoyándose en lo que veíamos recién de Maslow, él decía que identificar a las personas en las distintas pirámides, necesidades de la pirámide de Maslow era algo complicado, por lo cual intentó simplificar las necesidades de los clientes y estereotipar, de los clientes, disculpen, de las personas, y estereotipar el comportamiento de la gente dentro de la organización. Por un lado, puso la teoría X, en el cual dijo que las personas por sí mismos tienen un comportamiento de tipo negativo, con muy poca ambición, el cual la persona por su naturaleza propia no le gusta trabajar, sino que trabaja por una necesidad, que no asume responsabilidades y que necesita de algún tipo de control para ser eficiente. Mientras que por el otro lado, determina la teoría Y que
en donde los supuestos de los cuales nosotros estamos viendo son diametralmente opuestos. ¿Qué quiere decir? Que el enfoque sobre la gente es totalmente positivo, en donde la gente se presupone que es ambiciosa, en el buen sentido de la palabra de la ambición, que le gusta trabajar, que sí asume responsabilidades y que no son necesarios sistemas de controles, sino que la misma gente se autogestiona. La explicación que daba MacGregor de por qué tenía esos enfoques negativos y positivos de las personas dentro de la organización es que las teorías, la clasificación que nosotros hicimos recién de Maslow en las necesidades de nivel inferior, que son las de seguridad y fisiológica, dominan en la teoría X, mientras que las necesidades de nivel superior dominan la teoría Y. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiso demostrar MacGregor con esto? No, es que las organizaciones había que llevar o había que tratar de que la gente se comportara de manera Y. ¿Bien? ¿Por qué? Porque él presuponía que cuando nosotros enfocábamos a las personas a ser clasificadas como teoría Y, las organizaciones iban a ser más eficientes. Lamentablemente hay casos en el mundo en donde esta teoría no se pudo validar. En realidad aparecieron excepciones en donde esta teoría que trae MacGregor no se cumplían los supuestos que él decía. ¿Bien? Lo que sí nosotros podemos rescatar de esta organización, que hay sectores dentro de la organización en las cuales la gente se comporta de la manera de la teoría X, mientras que hay otra parte de la organización en donde la gente se comporta como la teoría Y. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que la gestión de los distintos grupos de personas va a ser diametralmente opuesta en los lugares donde nosotros identificamos que la gente se comporta de manera X y en los lugares donde la gente se comporta de manera Y. Supónganse, en un departamento de maestranza, probablemente el tipo de comportamiento que nosotros observemos va a responder más a la teoría X. Mientras que en un departamento de investigación y desarrollo, probablemente la motivación que tengan esas personas en ese departamento obedezca más a, o sea, más de los comportamientos de tipo Y. Bien. ¿Qué hizo el amigo Herbert? Siguiendo con la misma línea de los anteriores con Maslow y con MacGregor, lo que hizo Herbert, que para la época fue algo revolucionario, aunque ustedes no crean, hizo un estudio en el cual le preguntó a un montón de personas qué es lo que motiva, qué es lo que los motivaba a trabajar. Fíjense que nosotros en las dos teorías que desarrollamos anteriormente se presupone que la gente se comportaba de una forma o satisfacía sus necesidades de una forma de manera escalonada. La otra teoría es en donde uno simplifica la forma en que alguien cumple con o satisface esas necesidades. Y el amigo Herbert tuvo la brillante idea de preguntarle a la gente qué le motiva. En base a eso fue que él obtuvo los resultados y después, a través de evidencia de esas encuestas y estudios que él hizo,
llegó a ciertos tipos de conclusiones que sirvieron para que las tareas o de la gente al ayudar a cumplir los objetivos organizacionales fuera de manera mucho más eficiente. Una vez que Herbert procesó los datos y empezó a recabar información, él identificó que cuando la gente se sentía bien en el trabajo, que vendría a ser la columna izquierda de las cuales estamos viendo en la filmina, lo que incentivó o motivó a la gente que se sintiera bien en el trabajo eran factores tal cuales como logro, reconocimiento, responsabilidad, progreso, entre algunos de ellos. Y por otro lado, lo que identificó y él llamó factores de higiene fueron aquellas situaciones en las cuales la gente no se sentía bien en el trabajo. Y tenía que ver o identificó esos factores como la supervisión, la relación con el supervisor, el salario, la relación con los subordinados, la seguridad, las condiciones de trabajo, o sea, todos factores que son externos a la persona. A través de esto, Hedberg, y sobre todo en la clasificación que nosotros veíamos, vio que los motivadores eran aquellos en los cuales la gente se sentía o la pasaba bien en el trabajo, mientras que los factores de higiene eran todos los factores en los cuales la gente no se sentía a gusto o insatisfecha dentro del trabajo. Herbert agarró y lo comparó con el punto de vista tradicional de todas las teorías que veníamos estudiando hasta ese momento. ¿Cuál era el punto de vista tradicional? Que la persona era clasificada como, o los hechos que ayudaban a las personas a cumplir las necesidades se lo daban como satisfecho e insatisfecho. Para la época, Herbert introduce una manera distinta de estudiar la motivación de las personas. Por un lado, encontró que los motivadores o lo que a la gente le hacía bien dentro del trabajo eran todos factores internos a la persona. Fíjense que cuando nosotros hablábamos recién de los motivadores, en el slide anterior hablábamos de logro, reconocimiento, responsabilidad y crecimiento. Todos factores internos a las personas. Y por el otro lado, los factores de higiene que él llamó eran aquellos factores en los cuales la persona no se sentía satisfecha. Entonces, Herbert, a partir de eso, lo que dijo, bien, bueno, veamos desde el punto de vista tradicional, ¿qué hacíamos nosotros? Buscábamos los factores que nos satisfacían las necesidades de la persona y tratábamos de o mejorarlos o eliminarlos. ¿Qué hizo Herbert? Identificó, además de identificar los factores de higiene, trató de anularlos y o bajarle la intensidad por los cuales dejaran de generar insatisfacción. ¿Qué fue lo que se encuentra Herbert cuando empiezan a bajar los factores que generaban insatisfacción? Los motivadores no aumentaron, diríamos, permanecían en el mismo estado. ¿Qué quería decir esto? Que cuando uno barre esos factores de higiene o baja la intensidad o los factores esos extrínsecos que estaban influenciando en la motivación de la motivación de la gente no aumentaba. ¿Está bien?
En realidad, lo que arribó tiene que ver en que cuando esos factores de higiene fueron anulados o bajados en intensidad, la persona simplemente trabajaba más cómoda, no trabajaba de manera o no aumentaba la motivación dentro de la organización, sino que trabajaba más cómodo. O sea que lo que nosotros teníamos que hacer para bajar la intensidad o las tareas que nosotros llevamos a cabo para bajar esos insatisfactores, los llamo factores de no insatisfacción. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no mejoran la motivación de la gente dentro de la organización, pero no aumentan su insatisfacción. Entonces, la otra pregunta que se hace Herbert es de decir, bueno, está bien, ¿cómo aumento la satisfacción de las personas? ¿Cómo aumento la motivación de las personas? Tiene que ver, o Herbert los dividió en dos tipos de motivadores. Los motivadores son aquellas cuestiones que nosotros identificamos intrínsecas dentro de la persona que ayudan a que esté más motivada. ¿Cuál fue la idea? Buscar que ciertas actividades se transformaran en agentes de satisfacción y no de no satisfacción. ¿Está bien? Había cosas internas de la gente que llevaban a que se desmotivara. La idea fue identificar qué es lo que le motivaba a la gente y tratar de potenciar esos tipos de comportamientos. Bien, y así terminamos de ver las tres primeras teorías en donde se hicieron base para que nos ayudaran a estudiar a las personas dentro de las organizaciones. Lo que vamos a hacer ahora, te invito a que veas el siguiente video en YouTube. El título del video es Dan Pink en la sorprendente ciencia de la motivación. Ahí está el link. Y después te pido que analices qué dice esta persona respecto a cuáles son los motivadores o qué es lo que motiva a su forma de ver a que la gente sea eficiente dentro de las organizaciones y sobre todo que alineen sus objetivos personales hacia los objetivos de la organización. Una vez que veas el video, te pido que vuelvas y que analices y me cuentes si coincidís y que me digas si lo que nosotros estamos hablando, lo que habla esta persona del video respecto de motivación intrínseca y extrínseca, ¿cuál de las dos crees vos que es más importante? Y sobre todo, los tres factores que nombra él, si estás de acuerdo o no, y si agregarías alguna otra cosa. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias por escucharme y ya dentro de poco subo el segundo video.